Buenos días. De antemano agradecer a Ben Brasil por la oportunidad de presentar este trabajo de investigación que se realiza desde el país de Ecuador. Mi nombre es Roxana Ucaypa Fernández, soy investigadora en el campo de la etnomatemática y matemática y trabajo actualmente en el Ecuador. Vengo de la Universidad Nacional de Educación y pertenezco al grupo de investigación Eureka 4i. A continuación les presentaré sobre el trabajo que hemos realizado durante las experiencias que hemos tenido desde la formación docente con los estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe e investigación realizadas. Aquí tienen mi información. Bueno, primero vamos a situar el Ecuador. Vamos a situarnos cómo es el Ecuador. El Ecuador está formado por provincias y cada provincia tiene nacionalidades y pueblos indígenas. Algunas tienen más, otras tienen menos, pero tenemos 14 nacionalidades y 22 pueblos indígenas. Estas 14 nacionalidades fueron constituidas y garantizan la educación desde la Constitución del 2008. Entonces, en la Constitución se garantiza al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia y como un Estado plurinacional. Para el propósito de esta investigación es situar la realidad educativa de la etnomatemática y que se ha trabajado en el Ecuador desde diferentes instituciones como el Ministerio de Educación, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y las universidades. Para ello podemos hablar de un marco referencial. Para el 2016, el currículo de la educación básica en el Ecuador ha cambiado. Para ello se establece como política educativa desarrollar también un currículo educativo para la educación intercultural bilingüe, amparándonos en la Constitución del 2008 que busca garantizar la educación de los pueblos y nacionalidades. Para el 2017, este currículo surgen los currículos con adaptaciones al currículo de educación general básica en cada una de las lenguas y con una pertinencia cultural. Por otra parte, también podemos referirnos al modelo pedagógico de la educación intercultural bilingüe que se llama Modelo de Educación Intercultural Bilingüe MOSAID, que sirve como una guía para las escuelas de educación intercultural bilingüe y pasa a ser un referente de apoyo para el docente. Este documento también busca garantizar la calidad de la educación con el equipamiento de infraestructura, alimentación y vestimenta con pertinencia cultural. A su vez, producir materiales didácticos en la propia lengua de los pueblos nacionalidades, tomando en cuenta su cultura, saberes ancestrales y su contexto. Por su parte, en el área de matemática, el uso de la taptana montaluisa o la calculadora de los cañaris se ha desarrollado de una forma también reglamentaria en las instituciones EIB y se concibe como un recurso didáctico para la operatividad de las operaciones básicas. Desde el marco legal ya hablamos que la Constitución busca garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe en el cual se utilizará como lengua principal de la educación, como lengua principal de la educación, la lengua de la nacionalidad, también incluyendo al castellano, respetando siempre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Algo que debemos tener en cuenta desde la educación matemática o las matemáticas es que las matemáticas por su complejidad siempre hemos trabajado con matemáticas occidentales. El Ecuador busca transformar esto, pero solo se ha logrado desde el nivel de inicial y elemental hasta intermedia. Ya en la básica superior les ha sido difícil integrar, dado que estamos vistos por las pruebas ser bachiller, pruebas estandarizadas que no buscan el conocimiento desde las matemas de los pueblos y nacionalidades, sino buscan el conocimiento de la matemática occidental. Desde esta parte podemos hablar de una de las comunidades que hemos tenido experiencia llamada Comunidad de Yuquías en Macas. Esta pertenece a la parte del oriente ecuatoriano y podemos decir que hemos trabajado con un grupo de la nacionalidad Shuar. Así como creemos y somos docentes y creemos que siempre debemos trabajar las matemáticas no como algo elitista, debemos tener en cuenta también la realidad sociocultural que el estudiante, el alumno posee. Cuando vamos a comunidades
indígenas como los shuar, los quichuas, achuar y otras nacionalidades, existen matemas que debemos de estar conscientes que podemos utilizar dentro del propio aprendizaje del estudiante y también hacer una relación con las matemáticas que se ven en los libros de texto. Aquí vemos actividades de la nacionalidad shuar. Esta es una mujer shuar que está haciendo un tejido de una chaquina, que es un canasto para recoger frutas. Bueno, hablaré un poquito de la nacionalidad shuar, es en la que hemos tenido bastante experiencia. Hemos estado en un trabajo de campo de 2 semestres académicos con estudiantes durante un año. Entonces, sabemos que los shuar pues, han sido gente de la parte amazónica del Ecuador. Claro está que no están en una sola provincia, se han repartido en varias provincias. Nosotros fuimos a la parte de la provincia de Morona, Santiago, pero también están Zamora, Chinchipe, Pastaza, y también se han identificado grupos shuar en otras provincias como Napo, Sucumbíos. Su lengua es el shuar chichán, que significa lengua de las personas, y también conocidos por algunos historiadores como guerreros, y también famosos por reducir las cabezas de sus enemigos a zanza, o sea, pequeñas cabezas. Y bueno, el trasfondo histórico de la etnomatemática en el Ecuador. Podemos ver que desde la etnomatemática que se ha trabajado aquí en el Ecuador ha sido desde el proyecto experimental Educación Intercultural Bilingüe de Puno, Perú, y el proyecto Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, desarrollado en el 78 y 88. Con la investigadora Villavicencio, una investigadora en el campo de la educación intercultural bilingüe del Perú. Aquí se trabajó mucho sobre la lengua y también aquellas terminologías que relacionaban algunas formas matemáticas y medidas no convencionales de los matemas de los quichas y aymaras. Por su parte, la Taptana de Montaluisa, también desarrollada ya para los años 90, trabajó el pensamiento matemático abstracto, trató de trabajar la operatividad de las operaciones de la suma, resta, multiplicación y división a partir de un conocimiento de los cañares, la calculadora de los cañares, utilizando como ese ábaco que existían para las culturas chinas, pero aquí se trabajaba con este instrumento para la operatividad. Y por otro lado también una de las precursoras de la educación intercultural bilingüe, que era Ama Tránsito, Dolores Cacuanco, también trabajaron sobre buscar y garantizar la educación intercultural bilingüe en los pueblos y nacionalidades, y así existieron unidades educativas que llevaron su nombre. Los niños y niñas también aprenden desde las operaciones básicas con el uso de la taptana y los quipus de los incas. ¿Qué podemos decir del análisis de la situación de la etnomatemática? Bueno, en una revisión bibliográfica de lo que se ha trabajado aquí en el Ecuador, podemos decir que en el caso de las etnias y nacionalidades, el sistema de educación intercultural bilingüe y el ministerio no han podido superar los problemas que tiene la enseñanza de las matemáticas formales, basada en conceptos, teoremas y construcciones abstractas. Cuando revisamos el currículo de la EIB versus el currículo nacional, observamos que muchos conocimientos abstractos siguen todavía en los currículos de EIB y no hay una connotación, ¿no?, cultural, una pertenencia cultural. Sabemos que hay contenidos de la matemática occidental que no pueden ser trabajados de una manera sin un rigor matemático. Por su parte, también trabajamos las investigaciones que hicieron desde la Universidad Central del Ecuador con las investigaciones de Trujillo y Cadena, que trabajaron desde los programas y proyectos que desarrollaron, así también desde proyectos y eventos regionales como la primera jornada regional de etnomatemática en julio del 2016, que busca fomentar la etnomatemática de diferentes actores, docentes, estudiantes, comunidad, padres e hijos. Por su parte, también otros investigadores hicieron las últimas reformas educativas en el Ecuador, la cual busca el mejoramiento de la calidad de la educación con un impulso de la educación intercultural y con una inclusión. Por su parte, también la DINEIP, que fue anteriormente la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, busca mejorar la calidad de la educación a través de
los libros de texto que se desarrollaron como los cucayos pedagógicos. Por su parte, para el 2018, la Universidad Central del Ecuador crea el Instituto de Etnociencias, el cual busca garantizar una investigación desde las diferentes ramas, ya sea de las matemáticas, la etnohistoria, la etnobiología, dado que no solo se conocen conocimientos ancestrales desde las etnomatemáticas. Por su parte, también podemos ver proyectos como Runa Yupay, que trabaja también concepciones epistemológicas de las etnociencias y la etnomatemática. La Universidad Nacional de Educación, a partir del 2014, crea la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, en la cual se trabaja la formación de los futuros docentes vinculados para la educación intercultural bilingüe. Estos estudiantes no necesariamente son estudiantes de las nacionalidades y pueblos, sino que son estudiantes mestizos que tratan de aprender una segunda lengua indígena, una segunda lengua, aparte de la lengua materna que tienen, que es lengua del castellano, y buscan también desarrollarse como profesores para los pueblos y nacionalidades. Y también proyectos de etnomatemática, que en este caso yo trabajo bastante con los estudiantes, proyectos de etnomatemática para desarrollar recursos didácticos e investigación. Aquí tenemos algunos recursos: la Taptana de Montaluisa, la Taptana UNAE. La Taptana de Montaluisa es más como un valor posicional, similar a un valor posicional, mientras que nosotros en la Taptana de la UNAE hemos tratado de establecer desde las leuquinas y las guacamayas y la luna. Podemos trabajar operaciones hasta 1999. Y también lo último que estamos trabajando es la comprensión del número a través de la uña taptana, una taptana pequeña que trabaja solo la numeración desde unidades y decenas. Aquí hay algunas fotos de los estudiantes de la comunidad Shuar. Algunos resultados de la comunidad Shuar. ¿Por qué hablo de los Shuar? Porque creo que de los quichuas, que son el otro pueblo más que tiene mayor habitantes aquí en el Ecuador, su sistema de numeración siempre ha sido decimal, entonces no hay mucha diferencia entre lo que se trabaja con la cuestión del sistema de numeración, mientras que en los Shuar se vieron obligados a cambiar su sistema de numeración por una exigencia del ministerio, dado que ellos tienen un sistema vigesimal y siempre su sistema de numeración fue oral, entonces sus procesos de contar eran de los dedos de las manos y de los pies. Entonces aquí podemos ver también algunos libros de texto en los cuales se ha incluido algunas actividades de la comunidad de los Shuar. Sin embargo, pues también se ha incluido conocimientos, conceptos occidentales como cubo, prisma, que no tienen mucha relación, y a veces se ve como que ese forzamiento entre lo que es contenidos occidentales versus contenidos propios de la cultura. Actividades, bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo. Los Shuar generalmente trabajan la numeración, siempre tenían la numeración del 1 al 5, pero luego posteriormente tuvieron que buscar elementos que hicieran caso a la numeración del 10. Entonces por eso hay algunas cosas, por ejemplo, que llamaron para sus números del 6 al 10. Y algunas conclusiones. La situación de la etnomatemática en el Ecuador todavía, aún a pesar de las políticas educativas que tiene la interculturalidad y la plurinacional del Ecuador desde su constitución, la etnomatemática aún se encuentra débil por la falta de investigaciones, cursos en las universidades, producciones de materiales, desarrollo profesional de docentes de la EIB y recursos para la educación. Creo que esto debe ser atendido de otra manera, pero o sea, lo poco que se está alcanzando desde las universidades como la Central del Ecuador, que trabaja la etnomatemática, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de Cuenca y otras universidades, pues todavía necesitamos como que hacer ese impacto educativo para que pueda tener relevancia desde los conocimientos. No basta tampoco tener 14 currículos adaptados, es necesario desarrollar una formación continua para desarrollar docentes con un programa de etnomatemática, y que no sea malentendida que la etnomatemática sirve para estudiar prácticas matemáticas en comunidades indígenas.
A su vez, también podemos entender que la etnomatemática de las prácticas propias de la cultura, o sea, tenemos que entender que podemos utilizar las prácticas culturales propias de un pueblo o nacionalidad, y podemos utilizarlas para desarrollar algunas operaciones. Aquí hay algunas referencias y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.